Ya estamos en directo. Bueno, voy a decirle que se calle este. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los hispanos bien nacidos de ambos hemisferios, a ambas partes del Atlántico, a los hispanos de ambos hemisferios y de 5 continentes. Aquí, desde la ciudad de Sagunto, en España, nos dirigimos a todo hispanohablante que campa a lo ancho y largo del universo. Por eso tenemos una lengua universal, una lengua materna, no como los otros que tienen una lengua impuesta y solo hablan los que lo estudian. Aquí en español hablamos porque lo aprendemos de nuestra madre, 600 millones de hispanoparlantes. El problema es ponernos de acuerdo, 600 millones, porque no se ponen de acuerdo ni 30 millones o 35. ¿Cuántos habitantes tiene Venezuela, Luis? Actualmente hay alrededor de unos más de 11 millones de habitantes. ¿En Venezuela? En Venezuela. Ah, y otros 7 millones fuera, ¿quieres decir? Y otros 7 millones fuera de Venezuela. Ah, yo pensaba que eran más. Bueno, si un país como Venezuela no se ponen de acuerdo, imagínate 600 millones de hispanos. Hoy tratamos un tema muy controvertido. Esa es la violencia política en Venezuela. Venezuela es un país que tras 300 años de más o menos paz, mientras fue España, llegaron unos listos depravados, un tal Francisco de Miranda y otro listo llamado Simón Bolívar, y dijeron, todo esto para mí, que me lo quedo yo, y mato a quien haga falta, a quien se ponga en medio. Y desde entonces, Venezuela no ha salido más que de ser una república fallida. Me cuentan, las guerras civiles se cuentan por decenas. Sí. Los golpes de Estado son ya incontables. Los conflictos sociales desde el día uno en que quisieron constituirse en república, pues no ha sido más que un baño de sangre. De hecho, la guerra de independencia se llevó una tercera parte de la población. Estamos hablando de un genocidio del 33% de la población venezolana. Sí. Eso no lo dicen. Dicen con que el los malos famoso son los españoles. Sí. Los malos son los españoles. ¿Sabes? Que se llevaban el oro. No tienen otra historia en la cabeza. ¿Vale? Pero la realidad es que quien se ha llevado el oro ha sido la casta descendiente y heredera del legado de aquellos independentistas que no eran ni más que los mantuanos. Los mantuanos eran la clase social elitista, era la élite criolla de Venezuela que tuvo que masacrar a su propia población, incluso valiéndose de mercenarios, porque ellos querían independizar de España por sus intereses personales, no por los intereses de su patria. No. Pero resulta ser que los patriotas de su patria, pues los patriotas eran el pueblo llano, estamos hablando de criollos, de mestizos, de nativos y mulatos y de negros y de zambos. El pueblo llano. El pueblo llano dijo que no, que ya os conocemos. ¿Y qué pasó? Tuvieron que hasta que importar, que traer mercenarios ingleses, el batallón Rifles creo que se llamaba, para masacrar a su propio pueblo, para poderlo doblegar, porque el pueblo decía, yo no quiero dejar de ser España. Eso de Venezuela es un invento vuestro. Sí. Y esa libertad que pretendéis traer no nos convence porque pasa por un baño de sangre. ¿Qué libertad es que yo, que estoy en desacuerdo contigo, tú me matas? Si no tengo libertad para pensar cómo y tú no me concedes la libertad siquiera de vivir pensando distinto que tú, ¿tú de qué libertad estás hablando? ¿Libertador? ¿Libertador de qué? Bueno, pues ahora estamos viviendo las consecuencias de esa barbaridad que se ha hecho en Venezuela, porque Venezuela ha sido un país próspero próspero que al mismo tiempo ha sido su desgracia. Sí. Le pasa algo parecido a lo que le ha pasado a Irán. Que a lo mejor en Venezuela ahora sería más
próspero si hubiese volado todos los pozos de petróleo que tenía. Porque si bien durante los años 30, 40, 50, 60 aportó prosperidad hasta los años 70, 80, pues, y llegó a ser, no se dicen que era la cuarta potencia económica mundial, pero económica mundial por Producto Interior Bruto, no porque la gente se enriqueciera proporcionalmente a la riqueza que generaba, sobre todo era porque es que el resto del mundo estaba arrasado por la Segunda Guerra Mundial. Correcto. Así cualquiera se convierte en una potencia económica. Y claro, todo el mundo te compra el petróleo y eso también te enriquece. Pero al final, el beneficio del petróleo no se ha reinvertido en crear una riqueza estable, constante. Se ha dedicado a que el gobernante de turno iba robando y cuando lo echaban fuera, el siguiente se dedicaba a robar y así sucesivamente. Sí. Y en lugar de crear industria, de crear riqueza, de invertir en estructuras e infraestructuras económicas, no. Hasta el papel higiénico se importaba en Venezuela. Eran incapaces de producir papel higiénico. No es que fueran incapaces, es que eso de producir, de crear riqueza, es la mentalidad del mantuano, que tenía ahí una serie de esclavos. Pues, una de las cosas que no hicieron fue abolir la esclavitud, hasta 50 años después. ¿Entiendes? Y ellos estaban acostumbrados a vivir trabajando lo menos posible. Y correcto. Aquí pues, se han dedicado a exprimir el petróleo y a vivir lo mejor posible, ¿me entiendes? Y que trabajen los emigrantes que vienen de fuera. O los pobres. Y ahora en este caso también se incluye la explotación ilegal del oro, que cabe destacar. Perdona, te introduzco. Con nosotros esta noche tenemos a un personaje que conoce Venezuela en profundidad. Y ese personaje es Luis Molina. Él nos va a contar qué es lo que sucede exactamente y cómo surgió y qué evolución ha tenido. Correcto. Luis, sí, encantado de conocerte, es un placer y quiero que toquemos mucho estos temas que hoy vamos a darle una primera pasada. Empecemos por el final. Empecemos por el final, luego iremos haciendo retrospectiva. Claro. ¿Qué coño está pasando en Venezuela, Luis? Dímelo, por favor. Bueno, actualmente se está viviendo una crisis social justamente por el régimen socialista que en un principio, hace 6 años, se ha hecho del poder de manera fraudulenta, violando ciertos aspectos de la Constitución Nacional. Y este domingo pasado se han celebrado las elecciones con innumerables irregularidades. De hecho, a las 6 de la tarde, cuando ni siquiera se había transmitido todas las boletas desde los puntos de votación hacia la matriz, el CNE simplemente canceló la transmisión. ¿Qué es el CNE? ¿Qué es el CNE? El Consejo Nacional Electoral. Ese es el órgano encargado de realizar este tipo de eventos y es el que administra las actividades. Ya se basa bajo unos principios, unos reglamentos que ya bien en Venezuela los conocemos. ¿Qué pasa? En boca de urna se pudo conocer que la mayoría de las votaciones eran dirigidas hacia un candidato, Edmundo González Urrutia, debido al gran descontento que se vive en Venezuela por la ineficiente administración actual. Pero el CNE, el Consejo Nacional Electoral, está administrado justamente por personas afectas al régimen de Venezuela, de Maduro. Y estas han declarado que Maduro ha ganado. Sin embargo, la líder opositora, María Corina Machado, ha recolectado todas las boletas de los centros de votaciones e incluso ha publicado en una página donde se puede tener acceso y ahí se puede constatar de que Edmundo ha ganado con más de 6 millones de votos, mientras que Maduro apenas llegó a los 3 millones de votos. O sea, una diferencia abismal, estamos hablando casi de 30 puntos de diferencia.
Y es por eso de que en este momento en Venezuela se ven diversas protestas de manera espontáneas lamentablemente en este momento se habla más de 200 detenidos. El Foro Penal, que es una ONG de acá de Venezuela, que se encarga de llevar los procesos judiciales de las personas que se ven afectadas por los desmanes del gobierno, del régimen. Hace poco, a las 10 de la mañana, hora local, comentó de que habían 6 personas fallecidas a manos de 6 personas, pero se presume de que haya más personas, por lo que se puede ver en las redes sociales, a manos de esbirros. Pueden ser personas civiles, pueden ser funcionarios públicos, pero sin ninguna identificación, que salen a disparar a mansalva a las Cuando protestas. hablas de esbirros, ¿me puedes definir el perfil de lo que es un esbirro para ti? Son personas que están fuera de la ley, no representan ningún organismo de fuerza del Estado, sin embargo defienden de manera violenta e inconstitucional los intereses del Estado. Llámese de Nicolás Maduro. ¿Y lo hacen altruistamente o porque cobran? Desconozco cuál será su actividad. Supongo que recibirán algún tipo de beneficio, aparte de dotación de armamento, porque en Venezuela ya tenemos varias décadas donde no tenemos el porte de armas. Ya. Está Entonces, prohibido la posesión y porte de armas. sí, se ha prohibido ya hace décadas. No es legal el porte de armas por parte de civiles. Pero los Sin chavistas embargo, sí pueden portar armas, ¿no? sí, solamente los funcionarios pueden portar armas, pero en este caso se puede evidenciar de que personas totalmente ajenas a algún organismo de seguridad portan armas y las efectúan contra los manifestantes de manera indiscriminada. Bueno, de hecho, el día de ayer un joven de 15 años en el estado Zulia recibió un impacto de bala en el cuello y el muchacho a pocas horas falleció a causa de estas lesiones. Qué miserables. Sí, ese es más o menos el panorama que se está viendo actualmente en Venezuela. El régimen de Maduro, tanto el Consejo Nacional Electoral y las Fuerzas Armadas, se niegan a reconocer los resultados de la votación. De hecho, ellos están hablando es que están siendo víctimas de un golpe de Estado actualmente. Hace poco el mayor general Padrino López del ejército del régimen de Maduro fue lo que comunicó de que están bajo un golpe de Estado y están llamando a todos los organismos de seguridad a combatir estos hechos que ellos catalogan de violentos. Cuando son ellos Realmente lo que es tienen... un autogolpe de Estado que se están dando ellos, en mi opinión, ¿no? Sí, podría llamarse un autogolpe de Estado. Qué vergüenza. Oye, hay una cosa un poco paradójica, y es que lo que normalmente han sido las bases que han apoyado al chavismo, que entendemos que son los barrios altos de Caracas, la gente más bien pobre o menesterosa, que son en cierto modo los beneficiados de alguna manera por el chavismo, pues resulta ser que son los que están saliendo a protestar. Sí, Justamente justamente. la clase media, pero la clase media está arrasada, no existe clase media en Colombia. Perdón, en Venezuela. Sí, justamente este tipo de regímenes socialistas se encargan, si los vemos a lo largo de la historia, se enfocan es a acabar con la clase media. Ellos hablan mucho de hacer iguales a las personas, pero las hacen iguales Igual de pobres. en la pobreza. Entonces, clase media en Venezuela realmente no podríamos hablar de clase media, porque si a ver, vamos, los salarios son un insulto. Médicos que están por jubilarse reciben son $15 de salario, Al más unos mes. al mes.
al mes. ¿Y qué Sí. ganan los militares que están dispuestos a matar a quien sea? No sabría decirle. ¿Por qué los militares en Venezuela están dispuestos a matar a quien sea? A hacer desaparecer a la gente. Adoctrinamiento. Adoctrinamiento. Recordemos que este régimen de Maduro siempre ha estado acompañado o asesorado por el régimen de Cuba. Sí, pero ellos también comen, ¿eh? Es que ellos también comen. Sí, sí. Y las bases de los militares, hablemos de los militares rasos, no hablemos de capitanes generales, no, hablemos de los rasos. Los rasos también están pasando bastantes necesidades. Y esos grandes beneficios que ellos antes recibían, actualmente no los están recibiendo. Entonces, sí, es realmente paradójico e incomprendible por qué la posición de ellos, al ver que incluso familiares de estos militares se ven afectados por la economía y la grave, el problema social que estamos viviendo acá en Venezuela. Y sin embargo, se ponen al margen de lo que vendría siendo la constitucionalidad y la institucionalidad y deciden apoyar a una persona que ha violado todos los derechos en Venezuela. De hecho, Maduro está señalado por crímenes de lesa humanidad. Que bastante curioso el caso, en la Corte Penal Internacional se maneja un expediente de hace más de 5 años por estos mismos crímenes. Y hasta ahora no se ha, Karim Khan, que es el actual fiscal, no se ha pronunciado al respecto. Es bastante curioso. ¿Estás hablando de la Corte Internacional? Sí, la Corte Penal Internacional. Maduro tiene una investigación abierta por crímenes de lesa humanidad, por los sucesos ocurridos en el año 2017, donde también hubo protestas, hubo bastantes muertos. De hecho, estamos hablando de más de 230 muertos que fallecieron durante las protestas. También podemos hablar de otros tantos detenidos, torturados. También podemos hablar el caso de una fiscal que se negó a llevar unos procesos que estaban viciados. A esta fiscal la detuvieron. El cargo fue corrupción espiritual, es lo que dicta en la sentencia, que puede buscar por la página del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Corrupción espiritual? Sí. ¿Pero eso es un delito tipificado en el Código Penal o...? En lo absoluto. ¿O se lo inventaron, se lo sacaron de la manga como el mago que se sacó un conejo de la chistera? Sí, me imagino que ahí en el momento dijeron pon cualquier cosa y han puesto corrupción espiritual. Eso no está tipificado en ninguna ley orgánica. Y sin embargo, esta fiscal, ella estuvo varios meses secuestrada en el helicoide, donde fue torturada, fue violada, Wow. fue golpeada en muchas ocasiones. Entonces, es un caso emblemático, uno de los tantos casos de violaciones de derechos de lesa humanidad que rezan en ese expediente que la Corte Penal Internacional tiene en sus manos, pero hasta ahora no se ha obtenido alguna respuesta. ¿Y qué ha sido de esa mujer? Ella está en el exilio por obvias razones. Ella no se encuentra en el país porque es una perseguida política. Solo porque ella no decidió en un proceso para juzgar a unas personas de unas protestas y que legalmente no procedía el caso. Pero ella tenía que dar una sentencia a favor del régimen. Pobre mujer. Sí. Pobre mujer. Entonces, sí, como comentó anteriormente, curiosamente esos sectores populares que en un principio en el 98, cuando llegó Chávez al poder, 98 hasta digamos 2010, apoyó fervientemente esta revolución bolivariana. Llámese Katia, llámese Petare,
hoy justamente son esos barrios los que han bajado y de los que tanto el régimen socialista se ha vanagloriado, que dice de que ese ha sido su bastión. Hoy día es justamente la población que ha bajado al centro de Caracas para protestar y para exigir de que este régimen reconozca los reales resultados de los comicios electorales. Y es claro, después de todo esto que se está viendo por obvias razones, ¿cómo podemos sostener un país cuando un sueldo mínimo de una persona que pueda tener una carga familiar de 5 personas, 4 personas, que es el promedio, te vengue $3 al mes? Ese es el salario mínimo en Venezuela. ¿Qué cuesta un kilo de pollo en Venezuela? $11. La canasta básica alimentaria al mes está valorada en $550 al mes para mantener un núcleo familiar de 4 personas, el promedio. Entonces, ¿qué hace un padre de familia con $3 al mes? Eso también es un tipo de violencia, porque si a ver vamos en la Constitución, en la Carta Magna nuestra, reza en el artículo 91 que el venezolano o el ciudadano dentro del territorio nacional que labore, que trabaje, debe de vengar un salario digno. ¿A qué hablamos de un salario digno? Un salario que justamente cubra una canasta básica, sus servicios, entre otros servicios que podamos requerir. Pero es que ni siquiera eso. Ni siquiera eso. Incluso el sistema de salud está por el suelo. Y es justamente, o sea, la población de escasos recursos ha sido la más golpeada por este tipo de régimen, que es la que ha salido a las calles a manifestar. Ya. Madre mía. Por cierto, quiero acotar algo que me equivoqué en un dato a un principio de que estábamos conversando. Actualmente la población venezolana es de 28.199 personas. 28 millones. 28 millones, perdón. 28.199.887 personas. Ya. De esas, 8 millones están en el extranjero. Casi 8 millones están en el extranjero. Ha perdido Venezuela 8 millones Sí, de habitantes. justamente por este tipo de regímenes, por una crisis que se vive actualmente. No hay garantía de derechos. Actualmente estoy revisando las redes sociales y hay denuncias de persecución de personas de líderes del partido opositor de María Corina Machado. Los cuerpos de seguridad le están llegando a sus viviendas y los están secuestrando. Son presos políticos. Todos aquellos que apoyan a la oposición Son objetivos de este régimen. Y es lo que se está viviendo actualmente acá en el país. Y Colombia apoya esto. Paradójicamente, Colombia entre estos días le había comentado a Maduro de que fuese cual fuese el resultado, que Maduro lo reconociera. Postura que tuvo igual Lula da Silva, pero actualmente no se ha pronunciado. Ni Petro ni Lula se han pronunciado en esta situación que ha ocurrido. Caso contrario de Boric, que me parece curioso, porque Boric sabemos que es de izquierda. De hecho, ha llegado a romper relaciones con Maduro. Y Maduro le ha exigido que retire su cuerpo diplomático acá en Venezuela, como el caso también de Argentina, de Paraguay. Sí. Qué bueno que con Argentina Maduro ha tenido más roce con el presidente Javier Milei. Hombre, eso es lo normal, es que eso es lo normal.
A mí me Sí, sorprende Boric, pero mira, le alabo el gusto a ese hombre sí, realmente porque no sorprendió. cae en la demagogia barata. Sí, claro, claro. Entonces, bueno, hemos visto estos días como una cadena como usted menciona, de demagogia, de abusos de autoridad se han venido ocurriendo. Todo para controlar el poder, pues, porque justamente las personas de alto nivel dentro del régimen de Maduro tienen un precio sobre su cabeza y ellos Claro, están conscientes de que si sueltan este poder, podrían ser detenidos en cualquier parte. claro. No tendrían dónde esconderse, salvo que se escondan en China o Rusia. Dicen los rumores que Maduro incluso tiene mansiones en Irán. En Irán. Sí, tiene propiedades en Irán, tiene propiedades en Cuba y y en otros países, que justamente son los países que se pronunciaron a favor de los resultados que dio Maduro. Son la misma escoria. Claro, Son la son las misma. personas que se benefician de ese régimen. Claro, es que Venezuela se ha alineado siempre con estos países, con China, con Rusia, con Irán. De hecho, uno de los altos funcionarios de, de Chávez y actualmente Maduro, que ahora Maduro lo ha puesto preso, el caso de Tarek El Aissami. Este personaje está vinculado a células terroristas del Medio Oriente. Se ha dicho de que lo financia al Hezbollah, a los yihadistas. Entonces, no es solamente un tema de un país, el problema de un país, estamos hablando de un problema de una región. ¿No? Y además ve un fomento del terrorismo. Yo recuerdo que ya Chávez les daba cobijo a los terroristas de la ETA. Sí, y a los de la FARC también, los terroristas de Colombia, Chávez más de una vez les dio cobijo acá en Venezuela, que recientemente se llevó a ver a uno de estos líderes que se presumía que estaba muerto, pero no estaba muerto, estaba acá en Venezuela. ¿Cómo es posible que los países hispanos podamos tolerar esto? No, es inaceptable, porque todo esto va en contra de los valores y los principios. Dime, dime, dime. No, que le comento que todo esto que las personas, estos regímenes van justamente en contra de los valores que nosotros hemos conocido, de la cristiandad, De todo rompe derecho con todo. humano. Sí, Va en contra de todo derecho humano. Esto no se puede tolerar. no. ¿Y qué opinas de una posible intervención militar en Venezuela? Es es complejo que fuerzas externas puedan llegar a venir a Venezuela e intervenir. Eh, Porque es como le comenté, acá hay intereses de los rusos, de los chinos, de los cubanos y de los iraníes. Sería la solución más expedita, pero ¿qué consecuencias traería después eso? Es la pregunta. He ahí el tema. Hombre, las consecuencias las sabemos si es Estados Unidos quien interviene. Sí, bueno, de hecho, Eso es lo que no sería tolerable. Porque sí, Estados Unidos, para solucionar el problema de Venezuela, empieza por destruir lo que queda por destruir de Venezuela y por matar a medio país. Y luego ya han solucionado el problema.
Sí. Entonces no podemos apelar a Estados Unidos como Como El gendarme de la Salvador. situación. No, no. Yo siempre me he mostrado a favor de una intervención Mm, de un ejército creado pues, por los países hispanos. sí. Sí, bueno, de hecho, hace poco Trump dio una declaración y, y expresó nuevamente de que él no descarta una intervención militar en Venezuela para solucionar el tema de la crisis acá en el país. Sí, pero se lo Pero cobraré muy caro. Despídete del petróleo y del oro. sí, no olvidemos que Venezuela es el país con la mayor reserva de petróleo en el mundo, la segunda reserva mayor de oro y la octava de gas natural. Ellos no van a hacerlo gratis. No, para nada lo van a hacer gratis. Además, las intervenciones de los gringos tienen la particularidad de que agravan más los problemas preexistentes que los solucionan. Sí, sí. Allí vemos el caso de Afganistán, el tema del Medio Oriente, Libia, Libia, que lejos de solventar el problema, lo que ha hecho es perpetuarlo. No se ha hecho una solución eficaz. Irak es el ejemplo más flagrante. Sí, sí, totalmente. Entonces, por eso le digo, es complejo una intervención extranjera dentro del país. Si Colombia fuera gobernado por gente con valía, se podría llegar a un acuerdo con Colombia para intervenir en Venezuela desde Colombia. Además, si simplemente con los venezolanos que viven en el exilio ya se podría crear un ejército venezolano. Sí, son 8 millones, casi Claro. 8 millones. Sí, Entonces, tiene mala solución, Luis. Tiene mala solución y toda pasa por la pólvora y el plomo. sí. Sí, bueno, lo más sensato es que facciones del ejército que realmente estén con el concepto de la institucionalidad y del amor al país, recapaciten y tomen el control de la situación. Eso significa que de capitán para abajo se rebelen contra sus superiores. ¿Qué gana un Es lo, capitán del ejército? es lo sensato. ¿Qué Es gana lo un sensato. capitán del ejército? Desconozco. Sé que cuando van a operativos en la frontera para, para combatir a las guerrillas o a los mineros que están en el sur del país, ellos le dan algo de $600. Lejos de eso, desconozco cuánto ganan. ¿Has dicho que hay guerrillas en Colombia, en Venezuela? Sí, la FARC está dentro del territorio Ya, de pero las FARC son aliados, ¿no? aliados momentáneos, mientras les sirva. Ya, lo que no es ninguna guerrilla antichavista. No, no. Lejos de eso, lo que hay son bandas de crímenes organizados que están dentro del país, que curiosamente han circulado videos de ellos eh, expresando el apoyo al sentir nacional y haciendo como que especie de una declaración o una advertencia al régimen de que si no reconocen van a ir por ellos. Quiere decir que las bandas de crimen organizado se pueden convertir en guerrillas. Sí, Eso todo eso, es una mala solución. sí, pero ¿hasta dónde ¿En sería manos bueno? de quién caería el país en ese Mm, supuesto? sí, es un arma de doble filo, porque no estamos hablando de personas con un ideal nacional, no, estamos hablando de criminales, son bandas organizadas que sí están entrando en razón y dicen, oye, no me conviene este gobierno, no me conviene porque ellos también tienen familiares que se ven afectados, pero no es prudente. Madre mía.
Sí, la situación realmente en el país es un tanto tensa. Eh, Circula muchísima información por las redes sociales, por lo que, bueno, es conveniente verificar, ver si las fuentes son fiables, porque de repente te pueden vender un contenido viejo, pues un video viejo de las protestas del año 2016, 17, perdón. Sí, pero las estatuas que han tumbado de Chávez no son del año 16. No, son actuales, son Y recientes. van a por Chávez. Sí. También han tumbado estatuas que enaltecían el legado indígena, que por alguna razón al régimen chavista le ha dado por enaltecer el indigenismo. Cuando ellos tienen de Eh, indígenas lo que yo tengo de cura. sí, bueno, más que el indigenismo, estas figuras también son utilizadas en lo que es la santería. O sea, no es que erigen figuras de algún indígena que haya combatido durante las revueltas acá en Venezuela en la época colonial. No, son de personajes específicos. En el caso de María Leonza, ese es un personaje que utilizan bastante en la santería. Esa es una religión eh, procedente de África que mutó en Cuba y ahora este régimen la ha traído para acá, para Venezuela. Y venga, o sea, justamente son religiones que no manejan una energía muy positiva, que digamos. No. De hecho, a Chávez se le señaló muchas veces de que incluso practicaba magia negra. Y Sí. Maduro igual, para mantenerse en el poder. Hombre, eso es una cosa que se le ha achacado mucho al régimen de Haití. Sí, Y en Cuba también han habido casos. Pero en cualquier caso es horrible plantearse eso. Y están tumbando también esas estatuas. las han tumbado, las han tumbado. Entonces, bueno, no solamente es una lucha de derechas contra izquierda o de... No, también se podría hablar de una lucha entre el bien y el mal. ¿Quién es el bien? Buena pregunta. El mal sabemos quién es. El mal lo conocemos, pero el bien no sabemos, porque hasta recordemos que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Exactamente. Y Dios Entonces, hay mío, que, sálvame de mi Salvador. sí, hay que estar muy pendiente de Es eso. que hay veces que el remedio es peor que la enfermedad. Sí, justamente con respecto a eso, Chávez, cuando llegó al poder en el 98, que democráticamente llegó al poder con una participación electoral bastante pronunciada. Él llegó justamente por eso, porque él se vendía como el Salvador, el Mesías, y resultó ser El el personaje pueblo. más nefasto de Venezuela en todo el siglo XX. Sí, Porque en el XIX ya sabemos quién fue. correcto. Se repite la historia, se Exacto. podría decir. Y no parece que sea un castigo divino que ha recibido Venezuela por sus pecados. Es probable, es probable. Ten en cuenta que Venezuela nació de un baño de sangre. Sí, y hoy lo estamos viviendo. Y lo que Maduro se lo dijo ensalza, hace como se poco. ensalza la patria, se ensalza un baño de sangre. Sí, Del es exterminio irónico. de la tercera parte de la población de Venezuela. Mm, con el decreto de guerra a muerte. Claro, es que todo partió de ahí. Sí, Bueno, ya Miranda mataba sin escrúpulos a todo aquel que decía que no.
Correcto. Bolívar fue peor. Y Bolívar lo multiplicó exponencialmente. Se valió de sus sicarios, como Sucre, Arismendi y alguno más, y se pusieron a matar a mansalva todo lo que había. Y yo preveo que si se mantiene el régimen de Maduro, será sobre un baño de sangre. Pero si cae el régimen de Maduro, yo preveo otro baño de sangre. Porque es que Venezuela no tiene un culpable, no es Maduro. No es ni Maduro ni Diosdado. Es que hay muchos responsables de lo que lleva 30 años, casi, no, 20. 26. 26. 26 años. Depende Sí. de donde pongamos el inicio, porque para mí el inicio de la desgracia de Venezuela es a principios de los 90 en un fallido golpe de Estado que dio Chávez. Chávez, en el 92. Y encima lo ensalzaron como si fuera un héroe de la patria. Sí, sí. Acá muchos medios de comunicación le dieron bastante palestra a Chávez. Irónicamente, después Chávez fue el que cerró esos medios de comunicación. Después que los habían puesto en un pedestal y lo vendían como El Salvador. Y están pagando sus propios pecados. Sí. Porque al final el lobo que alimentaron se los comió. Eso es la izquierda. Eso es la izquierda y eso es la demagogia, más allá de la izquierda. Sí. Esto es lo que pasa en un país cuando el concepto de la libertad y el concepto del Estado de Derecho es algo que no se valora, que no se respeta. Es correcto. Me viene a la memoria las leyes de Indias y el testamento de Isabel la Católica y sus células, que ordenaba respetar la dignidad, la vida y las propiedades de los nativos. Sí. Y se castigaba duramente quien agredía esos derechos. Y si lo analizamos bien, esos derechos son la base fundamental de las ideas de la libertad. Pues las ideas de la libertad se fundamentan en los derechos naturales, que es lo que el se respeto aplicó a la vida. En la legislación hispana. Lo que se aplicó fueron los derechos naturales, el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Correcto. Luego los teóricos ideólogos del liberalismo, como John Locke, pues defendieron firmemente los derechos naturales. Eso sí, callándose de que la cosa procedía de los escolásticos de Salamanca con Francisco de Vitoria a la cabeza. Eso no lo decían, lo vendían como mercancía propia. Claro. Igual que Adam Smith vendía como mercancía propia, pues el libre comercio. Justamente cuando España llevaba 20 años que había iniciado un proceso de liberación del comercio. No sé si has oído hablar del reglamento de libre comercio. Sí. De España, el cual en el caso de Venezuela multiplicó exponencialmente su comercio. Sí. Y la enriqueció exponencialmente, porque quieras que no era Nueva Granada, no era de los virreinatos más ricos de los dominios de España. Tenía que ser subsidiado por Nueva España, que era el más rico, y por Perú. Pero cuando se liberalizó el comercio interatlántico, pues hubo un florecimiento de comercio en Nueva Granada terrible. Sí. Y ahí la parte mala para los mantuanos es que el control, el dominio del comercio se le fue de las manos. Porque hasta entonces el comercio, que era la empresa, la guipuzcoana era. Sí, la empresa guipuzcoana y los mantuanos, esos controlaban la economía. Y a partir de ahí, pues surgió que salió una clase media, emprendedora. Gran parte eran españoles y canarios.
que emigraron a lo que ahora es Venezuela. Claro. Un ejemplo de esos emigrantes peninsulares que montaban su negocio, pues una pulpería, era el típico negocio, fue un personaje llamado José Tomás Bóves. Sí. A él lo primero que hicieron es saquearle, arruinarle el negocio, matar a su esposa embarazada y a su hijo. ¿Por qué? Porque era español. Y más que eso era porque era competencia económica y ellos tenían el monopolio y no les convenía. Es que, a ver, donde yo voy es que eso de los argumentos de la independencia son todos falaces. ¿Por qué esa animosidad de matar a personas no combatientes? Con la particularidad que son los que regentan los negocios montados en las últimas décadas. Sí. ¿Y quiénes promovían el exterminarlos, el matarlos? Casualmente, los de las castas privilegiadas, los mantuanos. Sí. Por eso de hablar de independencia es cuestionable. Es muy cuestionable, no es mentira. Fue una guerra por la hegemonía y por poder aplicar a capricho y arbitrariedad la propia voluntad de las élites más adineradas de Venezuela, que eran los mantuanos. Sí. Y nada tenía que ver con el común de la población, que eran pues el resto de criollos, mestizos, mulatos, negros, nativos, zambos. Esos iban por otro sitio. Claro. No era para beneficiar. Se supone que la Revolución Francesa trataba de beneficiar al pueblo, que no lo benefició para nada, pero bueno. En lo absoluto. Lo llevó a la miseria, más bien. Pero estos se valieron de la Declaración de los Derechos del Hombre como pretexto para hacerse con el poder político y no estar sometido a las leyes que limitaban su desmesurado poder, que eran las leyes que imponía España. Y se agarraban a excusas burdas, como que estaban discriminados en los cargos públicos, que tenían prioridad los españoles. Pero ahora que sabemos la verdad, sabemos que eso era mentira, que al contrario, que los mantuanos estaban acostumbrados a repartirse entre ellos los cargos públicos. Y que en el siglo XVIII Carlos III tuvo que poner un edicto, una ley o una orden por el cual se ordenaba de que todos tuvieran los mismos derechos de acceso a los cargos públicos, incluyendo los negros. Sí. De hecho, el padre Bolívar, en 1780, 90, tuvo una irada protesta contra Carlos III porque él, siendo regidor de Caracas, no consentía, no quería aceptar que los negros libertos pudieran acceder al servicio público en igualdad de condiciones que los blancos. Los blancos eran ellos. Sí. Entonces, había una cosa que a mí no me cuadraba en un principio. ¿Por qué una persona que es blanca, como José Tomás Bóves, su grito de guerra era matar a los blancos? Siendo el blanco. Siendo el blanco y español. Ajá. ¿Cómo se come eso? ¿Qué explicación tiene? La explicación es que tenía que decir matar a los mantuanos. Claro. De hecho, el padre de Bolívar era uno de los mayores traficantes de esclavos. Ya. En esa época. Y traficante de esclavos, pero contrabandista de esclavos. ¿Querrás decir?
Sí, era el mayor Un contribuyente. esclavo caribeño o un esclavo que llegaba a la costa venezolana automáticamente era libre. Mm, por ley, sí, pero él no reconocía esa ley en lo absoluto. Era su negocio. Era su negocio. Es que estaba contrabando. ¿Y con quién contrabandeaba? Con los ingleses. Sí. Por eso, ¿a quién fueron a llorarle para que les ayudara? Hasta con mercenarios, a los ingleses. Ujú. Ingleses y holandeses. Curazao estaba en manos de holandeses. ¿Era Curazao? Hasta el sol de hoy. Hasta el sol de hoy. Entonces, esto es una guerra cultural. Sí, sí. Aquí los países hispanoamericanos tienen un problema de que si tú no sabes quién es tu padre, ni quién es tu madre, ni cuál es tu patria, tú tienes un problema de identidad. Tú dices, ¿tú qué es? Ujú. Porque cuando hablamos de Venezuela, de Colombia, son conceptos que no dicen la realidad de lo que eres, de dónde vienes. Incluso cuando se habla de Latinoamérica o en España de la península ibérica Ujú. o cuando hablamos de Iberoamérica, Ah, correcto. todo eso es como si fuese una estrategia desnaturalizadora. Sí, sí. Una estrategia conducente a que no sepamos lo que somos, a que carezcamos de amor propio, de autoestima. Es correcto. Sí, es que si no sabes quién eres, no tienes una identidad propia, ¿cómo puedes tener amor a lo que eres, a tu familia o a tu nación? Y si careces de amor propio y de autoestima, ¿en qué te conviertes? Te lo Un digo tonto útil. en mano de obra barata para los gringos, suministrador de drogas baratas, va, llévate el oro, va, llévatelo. Como ya Sí, no lo robaron los españoles, mentira, tú eres español, aunque te llames venezolano, ¿entiendes? Pero llega el gringo, el ruso, el chino, ahora, llévate el oro. ajá, Porque ellos lo único que es con una azada excavar en la mina. sí, es irónico. Entonces hemos pasado a ser, pues eso, mano de obra barata, suministradores de drogas baratas y, y proveedores de prostitutas baratas para los gringos y los prostíbulos de media Europa. Sí, es lamentable, pero es así. Esas son las consecuencias de personajes como Simón Bolívar, el general San Martín, eso de general, O'Higgins, Iturbide, esos famosos libertadores. Nariño también tiene su historia. Ujú. Un tipo divinizado como un dios en Colombia y que realmente lo que quería era poder. Dice, en Colombia me da risa, tú miras la mayoría de los contenidos que hablan de Nariño, la mayoría son colombianos, y Nariño te lo ponen como un mártir, porque el pobre mártir de Nariño lo que hizo fue imprimir los derechos del ciudadano y del hombre, los derechos del hombre y el ciudadano. Y Sí, no es eso, pues de eso salió absuelto. De lo que lo procesaron fue de malversación de fondos públicos. Se quedaba, se hacía préstamos a sí mismo de los caudales de la iglesia de Bogotá. ajá, ¿Me entiendes? sí, Pero no, lo pintan como un mártir. Pero es que después del tío huir, porque encima huyó por Europa y fue a Inglaterra y demás, pues se ofreció al nuevo virrey como, como un traidor a la causa antiespañola. Se ofreció a delatar una intervención en la cual él estaba involucrado para intervenir en Colombia. vale, me dijo. Sí, bueno, Bolívar también fue algo parecido. Él, en nuestra historia venezolana, siempre nos han dicho de que Bolívar, pobrecito, murió en la ruina. Hace poco se descubrió, poco más de una década, se ha descubierto unos documentos en Colombia
de puño y letra de Bolívar, donde él tenía un inventario de sus propiedades. ¿Ah, sí? Cuando se iba para Europa a curarse su tratamiento, su enfermedad, ahí contaba cuántas reses contaba, con cuántos terrenos contaba acá en Venezuela. Eh, todas sus propiedades estaban bien especificadas. O sea, no murió pobre. Pero justamente, o sea, nos han querido inculcar una mentira por décadas, por siglos. Una de esas es de que Bolívar, pobrecito, murió pobre, Eso siendo es, mentira. eso es la narrativa constituyente de que necesitan construir los países para justificar su existencia. Sí. Los países que no tienen un origen natural como devenir de la historia, sino que han procedido del artificio, del interés creado de otros países y de ciertas castas. Sí. Su interés es renegar de su realidad genética. Y la realidad genética es la hispana. Sí. Todos somos hispanos, ni nativos, ni ibéricos, ni hostias. No, La península ibérica es un invento de creo que era un geógrafo francés de 1820 y tantos. Incluso ya en el siglo XX, Antonio de Vasconcelos, un portugués, escribió un libro en el cual hablaba de los reinos cristianos de la península hispánica. Madre mía. Uno de los mayores intelectuales que ha dado Portugal. Y el Cervantes portugués, Camões de apellido, no me sale el nombre, Camões, creo que era Sebastián de Camões, él se quejaba de que no habléis de hablar de castellanos y de portugueses, porque españoles somos todos. Y se quejaba de que el concepto de España pues quedaba intrínsecamente en lo que es Castilla y Aragón. Claro. Cuando realmente los portugueses también son españoles. Y eso a él le ofendía. Pero claro, es que eso tenía que haberse echado en cara a Braganza, que es el que se vendió como prostituta barata a los ingleses para acabar siendo una colonia mamporrea de Inglaterra. Sí. Porque así, al final, Portugal, ¿qué ha quedado? Quedó en la miseria desde entonces hasta prácticamente ahora, hasta casi ya. Siendo, sí, pues eso, una colonia de Inglaterra. Correcto. Porque aunque abolió la esclavitud cuando Inglaterra se lo mandó, la abolió, pero de manera oficial, pero no oficiosa. Oficiosamente lo que hizo fue aplicar una fiscalidad a los negros de Angola y de Mozambique, una fiscalidad confiscatoria, imposible de pagar. Claro. Y que para cobrarla la pagaban trabajando gratis. Hasta los años 70. ¿Y sabes cómo se quitaron esa esclavitud los mozambiqueños? Pues solo te tengo que decir que el símbolo de la bandera de Mozambique es un AK-47. Ajá. Un fusil de asalto. Un fusil. Los rusos les inyectaron fusiles de asalto Kalashnikov y ese es el símbolo de su independencia de Portugal, porque hasta entonces habían sido esclavos de los portugueses. Sí. Estoy hablando en 1970, ¿eh? Sí. Es impresionante. Es impresionante la hipocresía que nos venden. Sí. Y claro, entonces tampoco con tantos ejemplos de hipocresía no podemos extrañarnos de que tipejos como el Maduro y castas, pues se han convertido en una casta, como la casta chavista, pues manejen Venezuela pues como lo están haciendo. No. Masacrando a cualquiera que se ponga por el medio. No se puede, no se puede. Y realmente es el momento de que realmente en Venezuela existe un cambio, porque ya esto es insostenible. Luis, yo te tengo que agradecer la valentía que has demostrado
porque tú, Gracias. estando en Venezuela, Gracias. te prestes a ni siquiera